Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes de este cuaderno de maestra y nos alegramos muchísimo de volverles a contar entre nosotras. Entonces hoy es miércoles 22 de junio y dentro de un ratito empezaremos nuestra emisión. Hoy nos gustaría hablar de la selección de colegios. ¿Y por qué nos gustaría hablar de esto? Bueno, pues nos gustaría hablar de la elección de colegios porque creemos que es importante. Estamos hablando de la educación continuamente y nos parece que el elegir el colegio para muchas familias puede suponer digamos que es como un estrés o una responsabilidad. Y estos días se está ultimando el periodo de matriculación, es decir, que las familias que pidan cambiar de colegio, que lo necesiten por algún motivo, como cambio de domicilio, o que lleven a sus hijos, sus hijas al colegio por primera vez, pues están ultimando los detalles. Bueno, nosotros respecto a esto hemos hecho una pequeña encuesta entre personas que conocemos y nos damos cuenta de que ahora pues hay más o menos, podríamos decir, tres maneras de buscar colegio. La una son por las opiniones que se pueden leer en algún navegador de internet. Esta es una. La siguiente es una muy tradicional, que es consultar familias, conocidos, vecinos. Y la tercera es la de la comunidad. Cuando una persona se siente muy ligada a la comunidad, pues está todo dicho porque la comunidad suele llevar a los niños pues al colegio del pueblo, a los del barrio, al que está más cerca. De aquí tenemos que decir pocas cosas. Entonces, los papás, pues cuando tienes un hijo siempre piensas que quieres pues lo mejor para él, estás pensando pues esta niña y nos gustaría pues darle todo. Pero claro, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Ese dar lo mejor a mi hijo, esto qué es? ¿Es darle algo de acuerdo a mis principios? ¿Es darle algo de acuerdo a mi comunidad? A que si él vive aquí en esta zona, pues él se sienta integrado, que forma parte, que es uno más, que tiene sus amigos, o ese algo más es una situación de la familia a lucir por el hijo. Porque en alguna ocasión, afortunadamente cada vez pasa menos, hay familias que deciden llevar a su hija o hijo a un colegio por lo que representa ese colegio. Y claro, pues esto, pues yo creo que no es pensar en el bien del niño. Entonces, diríamos que, y nuestro deseo es que si están buscando ustedes colegio, pues que sea pues por el bien del niño y para que sea un colegio donde se le trate bien y se le pueda educar. Y en esto forma parte el corazón, pero también tiene que formar parte la cabeza. Elijan ustedes de una manera u otra. Nuestro consejo sería que supieran leer entre líneas. Lo primero, por internet, por favor. Piensen una cosa. Nos hemos metido en internet en un buscador y vemos que las primeras opciones son de pago. Es decir, listas que salen por algunas revistas y que consideramos que son engañosas, como los mejores colegios, etcétera. A ver, me sabe muy mal decirlo, pero yo puedo decir mi experiencia. Y mi experiencia es que a mí me han ofrecido más de 2 veces, ni una ni dos, entrar en una lista a cambio de algo, de una publicidad o de una remuneración o a cambio de algo. Luego, estas listas, por favor, dejen de buscar por esas revistas porque son publicidad, por mucho que esté permitido decirlos de esta manera. Entonces, también piensen que cuando la familia, los amigos, etcétera, hagan una recomendación, pues piensen también y piensen en el niño. Entonces yo me he preguntado, ¿no? ¿Qué significa que al niño pues se le trate bien, se le trate con cariño? Yo creo que lo primero es el respeto. Primero, el respeto a la forma física del niño. El respeto a la forma física del niño es fácil. Si usted va a someter al niño a una serie excesiva de actividades, la criatura no se va a poder desarrollar bien porque no va a estar bien cuidada. Y también habría que plantear si está bien cuidado, si está a más de una hora, bueno, es que para mí ya más de 20 minutos es mucho, pero a más de una hora de camino, que es una hora de ida y una hora de vuelta. ¿Usted cree que realmente el niño
la niña puede, no le va a afectar todo ese desgaste físico. Por supuesto que es lo que va a aprender y con quién se va a relacionar, porque tendrá que relacionarse con los compañeros y esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Que ya aprenda a sociabilizar, a hacer amigos, etcétera. Entonces, hablando de que lo mejor es el niño, cómo elegir un colegio que trate bien al niño, a mí se me ha ocurrido una palabra y es la palabra accesibilidad. Accesibilidad para muchísimas cosas. Este año voy a hablar de accesibilidad, si en otra ocasión hablamos de otro tema también lo podemos decir. Primero, accesibilidad geográfica, cerca de casa o cerca del trabajo, si es que es un trabajo que siempre ha sido estable, o cerca de casa de los abuelos o de los tíos con quien los niños pasan mucho tiempo. Pero esa accesibilidad geográfica no solo nos la va a dar que el niño no se desgasta, que es mucho más fácil irlo a buscar si ha pasado algo o si se ha puesto enfermo o que alguien acuda, es que también es pues que el niño va a desarrollar su vida pues en ese espacio geográfico. Por lo tanto, los otros niños, los otros papás, las tiendas, el camino, todo lo va a estar ya integrado en su vida. También voy a decir otro tipo de accesibilidad, que es la accesibilidad del colegio. A ver, si yo detecto que en ese colegio yo no tengo facilidad para hablar con un profesor o con un director, o tengo que explicar por qué quiero hablar, o me dan hora para el mes que viene, pues es que no me están tratando bien. Y si no me tratan bien a mí, no veo cómo van a tratar también bien al hijo. Entonces, yo me he detectado de algo y les quería avisar. Y yo lo hago de una manera, a ver, yo lo hago de la manera más honesta posible de decirles lo que creo. Y mire, vamos a ver. Si cuando ustedes van a buscar colegio al niño, ustedes ven que no han recibido una atención adecuada y que hay un día donde hay un montón de familias y ustedes no pueden preguntar nada y no saber cómo funciona ese colegio, pues no creo que ese colegio haga el mismo trato para el alumno. Y esto lo digo porque, a ver, todo tiene, como si dijéramos, todo tiene su equilibrio. Es decir, no estamos buscando unos padres que sean el centro de la vida del colegio, porque si los padres son el centro de la vida del colegio no van a ser los niños, y queremos que sean los niños. Y también yo diría que todo tiene que tener su lógica. Ustedes no pueden pretender ir 5 veces a la hora que quieran y que les atiendan porque entonces dejarían de dar clase y no hay esos medios. Ahora, lo estoy comentando porque me ha causado curiosidad que algunas familias creían que el colegio era más importante porque habían como más de 100 personas paseando un día que enseñaban el colegio para elegirlo. Perdone, eso no es ser más importante, ni tener poder, ni que muchas familias quieran ir. Eso quiere decir que a ustedes se les van a tratar como un número. Y si a ustedes les tratan como un número, pues a su hijo también. Y yo aquí diría, llevar un colegio es difícil. La dirección de un colegio es muy compleja y créanme, hay muy buenos directores y administradores de colegio. Es un trabajo muy complicado del cual muchas empresas podrían aprender y funciona como un reloj. Funciona como un reloj a pesar de la cantidad de alumnos que tengan. Un colegio con 3 líneas es capaz de llevar una organización y una administración. Ahora bien, no pretendan que un colegio con un gran número de alumnos puede apercibirse de un problema que le pase a un solo alumno. Eso es imposible. Y si nosotros creemos un dato más diferenciado, entonces tenemos que decir que ese no es el colegio al que llevar a los miembros más jóvenes de la familia. He hablado también de la accesibilidad de profesores, de la accesibilidad del director, de la accesibilidad de ver al colegio y ahora vamos a ver la accesibilidad de los servicios. Piensen ustedes, en un colegio un niño, una niña empiezan con 3 años de edad y estarán allí hasta que tengan probablemente 16, quizá 18 o 12, van a estar muchos años. Sea la línea que ustedes elijan o hasta donde llegue el colegio, desde que el miembro más joven de la familia empieza con 3 años, hasta que acabe con 18, que entonces ya va a una formación profesional o bien a una universidad,
Yo cuento 16 años, ¿no? O 15. ¿Ustedes creen que en 15, 16 años la familia o ese niño no va a necesitar en algún momento algún tipo de ayuda? ¿Va a ser todo tan perfecto en la vida de las personas? No. Un colegio que no esté dispuesto a ayudar a la familia o al hijo en un momento determinado y no acuda, no va a ser un buen colegio, ni para el primer hijo, ni piensen que la familia puede tener dos o tres. Es que hay veces que elegimos un colegio porque decimos, es que este colegio me han dicho que tiene un nivel altísimo. Bueno, ¿y nuestro hijo va a seguir ese nivel? ¿O ese nivel quiere decir que el niño se adapta al colegio y el colegio no se adapta al niño? Es que el colegio tiene una característica especial, como por ejemplo, pues los niños hacen una carrera de música, mientras tanto estudian en el colegio. Bueno, y si la niña no le gusta la música o si no llega, o las artes plásticas, también puede ser un colegio que tenga tres idiomas. Es que no todos los niños van a poder seguir ese ritmo. Pero es que a lo mejor su hijo o su hija, pues digamos que tiene que tener otro tipo de características. Pongamos una niña que se mueve mucho y tiene mucha necesidad física de moverse. ¿Va a poder ayudarle el colegio en ese momento? O alguien que quiera aprender más, o que necesite un psicólogo, o que tenga un problema de aprendizaje. El colegio que ustedes busquen tiene que tener esa accesibilidad, por llamarlo de alguna manera. Y esto sería todo en cuanto a elección de colegio, pero hay otro tema y es la calidad del colegio, de la enseñanza. A ver, a mí me extraña muchísimo que todos los que miran opiniones de la calidad no vean los profesores. La calidad la da el profesorado que tiene el colegio. Y la calidad, cuando decimos que la calidad la del profesorado, no vayamos con engaños. No es que nosotros seleccionamos el colegio. Ahí seleccionamos los profesores. Bueno, ¿y cómo los seleccionan? ¿Ideológicamente? ¿O los seleccionan porque tienen que hacer más horas tanto que llegan a trabajar en un régimen que sabemos que no es bueno? ¿O porque tienen que decir sí a todos los padres? No. El profesor tiene que estar bien tratado porque tiene que tener una estabilidad laboral y, por ejemplo, tratar bien al profesor, además de la estabilidad laboral, dentro de la lógica, evidentemente, dentro de la lógica, quiere decir que si que el profesor tiene que tener el suficiente número de horas para preparar las clases. Un profesor que está continuamente y trabaja 10 horas, no me diga que va a preparar las clases, por favor, porque nadie puede hacerlo, no, es imposible. También, vamos a ver, si se ponen unos profesores en el colegio enfermos, tendrán que tener un sustituto. Porque si no hay un sustituto, los otros profesores van a hacerse cargo de esto, van a entrar en la clase de su hijo, no van a conocerlo, no, o sea, no, tiene que ocuparse alguien de la niña, del niño. Y tener que estar previsto qué le pasa a ese profesor en caso de que pase alguien, no ahorrarnos el dinero. También le voy a decir lo de la estabilidad laboral, ¿qué quiere decir? No se puede hacer un colegio y conocer a las familias, conocer el entorno y conocer a los alumnos, el alumnado, si hay un 40 o un 50% de profesorado que cambia cada año. Un cambio lógico puede haber. Y además yo me preguntaría, ¿por qué cambia cada año? ¿Porque no se trata bien al profesorado? ¿Porque no están a gusto? ¿Porque no lo retienen? En fin, yo creo que ver qué profesorado tiene ese colegio, si está preparado, es un índice de calidad. Y el otro, no se olviden que lo tocamos en algún programa, la externalización de servicios. ¿Se ocupan los profesores o están continuamente externalizando a otro tipo de monitores el trabajo? ¿Tiene comedor propio? ¿Quién da las clases? ¿Las dan los profesores? Quiere decir que han encontrado profesores adecuados para darlas y reciben formación el profesorado. ¿O están externalizando el servicio de inglés, el servicio de excursiones, el servicio de matemáticas u otros? Ese es un índice de calidad. Esto es todo por hoy. Espero que el único objetivo es que reflexionemos qué queremos cuando decimos que elegimos un colegio para nuestros hijos y en otra ocasión podemos volver a hablar de ello.
Hola a todos, buenas tardes. Queríamos hablar, para seguir con nuestro tema de la narración, queríamos hablar en esta oportunidad de la relación entre la narración y la historia dentro de las ciencias sociales. A partir de mis lecturas sobre este tema, en particular la lectura de Hayden White, un teórico del pensamiento historiográfico norteamericano, mi objetivo ha sido reflexionar sobre la historia y su enseñanza y la relación con la narración. Hayden White, en 2003, plantea como primer argumento la centralidad del discurso como fuente del análisis historiográfico. La visión que tiene White es que el análisis de la obra historiográfica, de la historia, más allá del análisis de sus fuentes y los métodos de obtención de los testimonios, de los datos, se debe centrar en la manera en cómo se relacionan las tramas y los acontecimientos. ¿Cuáles son estos elementos? Los elementos son los trazos, o digamos los hechos, los acontecimientos, los artefactos, las reliquias, los documentos, los objetos, los acontecimientos, las instituciones, el lenguaje. También se debería centrar en cuál es el reporte de la experiencia, las historias familiares, los mitos, los documentos, la televisión, los medios, los films o el resto de cosas. ¿Cuál es la relación entre los acontecimientos? Que no está dada en los trazos, es algo que está en la mente de quien describe. La necesidad de una narración y si no, la serie de los datos pueden ser incoherentes. Es necesario relacionar los datos y esa relación viene dada por la narración. A lo largo de la historia hemos tenido formas de registro, formas, por ejemplo, en las listas, en los anales, en las crónicas. Las listas son trazos puestos en vertical o horizontal, es decir, son nada más que los acontecimientos o los objetos o lo que sea, pero sin nada más. Los anales son esas listas de eventos ordenados cronológicamente en secuencias. Las crónicas se acercan un poco más al relato, pero no llegan, no tienen cierre, no tienen coda, no concluyen, no terminan, se dan siempre en presente, no es una narración. Una lista de eventos que no posee ninguno de los atributos de la historia narrativa, no hay sujeto central, ni un buen comienzo, ni medio, ni final, no hay conexión entre un evento y otro, no hay jerarquía de importancia entre los eventos, parece que han ocurrido simplemente, etc. Entonces la lista no es una narración. No se sabe quién, ni cuándo, ni dónde, ni después de qué, cómo acabó, parece que solo termina. La serie de eventos de la lista son evocados por la memoria y registrados con el signo de lo real, sin presentar argumentos sobre cómo los eventos están conectados entre sí. También la narración está construida sobre los eventos, pero tiene su significado y su importancia. Los eventos suceden por sí mismos, no son anónimos, tienen agentes. En los relatos, en cambio, se perciben contrastes, efectos de llenado de todos los vacíos, una imagen de continuidad, de coherencia y de significado. Hayden White plantea que en el discurso histórico se organiza a partir de dos factores. Un primer factor está, en primer lugar, con la intención del historiador de dotar de significado y de relación a la serie de acontecimientos. En segundo lugar, el historiador toma en cuenta el contexto desde el cual escribe o habla, es decir, se presenta como relator, las audiencias a las que se dirige y cómo lo recibe. El historiador está inmerso en una cultura que es la propia, que determina las formas posibles de conformar ese relato. Pero la narración histórica que describe los hechos y sus relaciones no reproduce, no refleja lo real, se expresa a través de ese lenguaje narrativo que estábamos haciendo mención. ¿Por qué el lenguaje toma la forma narrativa al referir lo que ha pasado, lo que es del pasado? En muchas formas semióticas,
se da a este recurso en la conversación que tiene lugar en la interacción cara a cara, en el relato, hasta en el chat a través de Internet. La lengua capta las distinciones esenciales entre quién le hizo qué a otro, con qué objetivo, con qué resultado, en qué situación, en qué sucesión temporal y con qué medios. No existe lengua conocida que no posea elementos narrativos esenciales, como el agente, la acción o acciones, el objeto, la dirección, el aspecto y así sucesivamente, dice Jerome Bruner. Son procedimientos convencionales, como la narración sobre eventos reales o eventos imaginarios, que nos lleva a la concepción de lo que es lo verdadero identificado con lo real, cuya distinción solo se puede demostrar a medida en que se conciba el carácter de narratividad de la historia. Por ejemplo, una serie de hechos puede presentarse de muchas maneras. Se puede presentar como 1, A, B, C, D, F, etc. O bien, como propone White, se puede presentar A mayúscula, B, C, D, E minúscula, A minúscula, B mayúscula, C, D, E minúscula, A, B, minúscula, C mayúscula, D, E, A, B, C, D mayúscula, E minúscula, donde la mayúscula está indicando una jerarquía, pero la secuencia de los hechos se mantiene, es la misma. Eso es lo que quiere decir White sobre la interpretación del que relata la historia. La historia no describe los hechos, sino que explica el conjunto de las relaciones entre ellos según el que relata. Las orientaciones para la enseñanza de los acontecimientos son las siguientes que proponemos. A. Vigilar la seguridad sobre las fuentes. B. Pensar en términos de continuidad y de cambios. C. Identificar el problema. D. Identificar el progreso o crecimiento y la decadencia de esos hechos. E. Evitar juicios sobre el pasado. F. Las relaciones no están en los hechos, sino en la mente del historiador. Y G. O en el lenguaje que el historiador debe usar para decir los acontecimientos. La forma de las relaciones puede incluir metáforas, metonimia, sinédoque e ironía. Vamos a recordar que la metáfora designa algo en función de una cierta relación de semejanza con otra cosa. La metonimia designa algo con el nombre de otra cosa. El sinédoque es el todo por la parte o la parte por el todo. Y la ironía es la expresión que da a entender lo contrario de lo que se dice. Estos elementos forman parte de la narración. Tan natural es el impulso de narrar, tan inevitable la forma de la narrativa, para que cualquiera de los informes de la forma realmente como suceden las cosas sean narrativa, como remarcó Roland Barthes. La narrativa simplemente está ahí como la vida misma, es internacional, transhistórica, transcultural, decía Roland Barthes. Lejos de ser un problema, la narración bien podría considerarse como una solución a la preocupación humana de cómo traducir el saber en decir o en relatar. Roger Chartier sigue con las reflexiones sobre la historia de Hayden White, quien afirma que la historia es ante todo un relato, y lo que llamamos explicación no es más que la forma que tiene la narración de organizar una trama comprensible. También la reflexión de Michel de Certeau, que el discurso histórico sostiene es el mismo, pretende dar un contenido verdadero, pero bajo la forma de una narración. El discurso verdadero depende de la verosimilitud en este caso, porque no podemos decir que sea realmente verdadero. Esto es lo que quería decir, y como ven, aquí tenemos el problema de la verdad o verosimilitud, el problema de la jerarquía, el problema del orden, el problema de la cronología y básicamente el problema de que siempre que nosotros queremos transformar el pasado en un relato, es decir, un producto, hacemos narración porque es el producto, justamente el relato es el producto de la narración. Muchas gracias.
Una vez hemos escuchado la charla, la reflexión de Ana Teberoski sobre la relación entre la historia y la narración, hemos seleccionado una serie de libros mediante los cuales podemos ayudar a los niños en primaria a aprender historia, algunos conceptos de historia. Hay muchos, pero hemos seleccionado unos pocos. Primero de todo, nos gustaría recordar que al principio del programa hemos estado hablando sobre cómo o qué aspectos podemos valorar a la hora de elegir un colegio. Es imposible tocar todos, tampoco hemos tocado la enseñanza concertada, la privada, la pública, nos hemos dedicado a una serie de conceptos, pero un concepto de calidad muy importante es la biblioteca escolar. Y la biblioteca escolar sin trampa ni cartón. Una biblioteca que tiene que tener un fondo propio, no se puede llenar a base de donaciones, porque lo que necesitan los niños es leer una serie de libros que están dentro del corpus de la literatura infantil y que son adecuados para ellos o a sus intereses. Una biblioteca que sea con fondos y además preguntar quién se ocupa de la biblioteca. Si también esa biblioteca puede tener un fondo de préstamo digital. En fin, son aspectos. Pero ahora vamos a lo que hemos dicho antes, la enseñanza de la historia en la educación pública. Hay mucha narrativa, pero que ya es de literatura juvenil, no de infantil. Entonces, en cuanto a literatura infantil, lo primero que estábamos hablando, la mayoría de la narración de historia se presenta en tercera persona. Entonces, tendríamos que decir que los niños deberían de estar acostumbrados a escuchar o bien narración tradicional, o bien, me refiero a la narración oral, o bien libros que ya hablan de historias en tercera persona. Aquí tenemos que llamar la atención sobre dos aspectos. Uno, no todos los álbumes, que ahora está muy de moda y nosotros los vamos a utilizar, álbumes para el aprendizaje de conceptos de los niños, son narrativos, algunos son informativos. Y en segundo lugar, habría que tener cuidado con las traducciones. Estos días que hemos estado vigilando libros que pudieran ir bien para presentarles dentro de todos los que hay, no podemos hablar de todos, hemos detectado que alguna traducción, por motivo de traducción, presenta la información en voces a las que el niño no está acostumbrado, como un futuro dentro del pasado, como una oración pasiva. Esto es debido a la traducción. Entonces, la traducción es muy cómoda para los editores porque hay libros muy buenos que se publican en el extranjero y solamente hace falta una adaptación y una traducción para traerlos a España, pero luego tienen estos inconvenientes. Por favor, ténganlos en cuenta. Bien. Aspecto que se refiere al espacio-tiempo. Aquí tenemos una novedad de este año, es el libro U. Rafael Jócten es un clásico y de este libro tenemos que decir, primero de todo, las imágenes son en lápiz, a blanco y negro. La editora ha tenido una apuesta muy decidida, muy valiente, los editores cuentan. Está recomendado por la Editorial Juventud para 4 años. No, lo siento, no estoy de acuerdo. Le doy las gracias a la Editorial Juventud por haberlo publicado, pero este libro es para mucho más mayores. De hecho, unos niños de esta corta edad, no sé si va a gustarles el libro, que tiene unas imágenes, por cierto, preciosas, una historia narrativa, pero es todo en blanco y negro. Es un libro más para más mayores. Ahora bien, cuenta una historia mediante dibujos, al final de la historia se utiliza la idea para hablar de cómo contar historias y la última página sí que es un texto. Este libro requiere la ayuda del adulto. ¿Por qué lo presentamos ahora? Porque habla de un tiempo de la prehistoria. Y porque habla de un tiempo muy lejano. Una de las dificultades que tienen los niños de primaria es la noción del espacio temporal, del tiempo, que es muy difícil. Con este libro estamos yendo para atrás. Vamos ahora a otro aspecto. Muchas veces, para entender la noción de espacio-tiempo, utilizamos artefactos.
artefactos históricos o manifestaciones culturales. Vale, aquí tenemos una. De este libro habíamos hablado, El maravilloso mundo de los libros. Cuidado, no es narrativo, es informativo, pero dentro de él hay narración, por eso lo hemos incluido. Ya les dijimos que con la excusa o con el tema de la manifestación cultural de los libros, se habla del libro a lo largo del tiempo, se habla de los materiales que se han utilizado a lo largo del tiempo, los alfabetos, los personajes literarios, lugares literarios. Nosotros ya les habíamos hablado de este libro que está escrito por Ana Alcolea y David Guirao. Le sigo mucho tiempo, me gusta mucho el estilo ilustrativo de David Guirao, que se basa pues en el cómic y a los niños les llega mucho. Es un libro que puede introducir en el espacio-tiempo. Otro tema, la mujer. Aquí tenemos un álbum, Her Story, que es una historia ilustrada de las mujeres. Como esta historia pues empieza desde la prehistoria, los griegos, el siglo V antes de Cristo, etcétera, pues es un tema, un artefacto, una manifestación cultural a través de la cual se puede hablar. Les voy a contar un pequeño secreto. No sé si ustedes conocen, pero aquí tienen, perdón, aquí tienen un dibujo, luego lo pongo en pequeño, que forma parte siempre de nuestro informativo. Es un grupo de mujeres chilenas que siempre propulsan la igualdad de la mujer para el derecho de la educación y van en contra de muchas veces la sexualización de la mujer en el mundo educativo. No digo más, ahí lo pongo, ustedes encontrarán ese dibujo. Y ahora vamos a la memoria. Como han podido escuchar en la reflexión de Ana, se trata de que en el espacio-tiempo ocurren unos acontecimientos. Esos acontecimientos captan la memoria del historiador que los selecciona. Libros que hablan de la memoria. Aquí les presento una joya. El diario de las cajas de fósforos. La idea es estupenda. Lo primero de todo que tengo que decir es que Paul Fleischmann es un estadounidense. En alemán se diría Fleischmann, pero lo pronuncia Fleischmann o Fleischmann en Estados Unidos. Este señor es un autor reconocido de literatura infantil que tiene un premio de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos. Allí es un premio súper reconocido. Y de él ha sido la idea de tomar esta historia. Resulta que hay un bisabuelo, no abuelo, bisabuelo, que es visitado por su nieta. Aquí lo tienen. Y para explicarle a su nieta la vida, este señor es coleccionista y colecciona datos de memoria en una caja de fósforos. Abre una caja, tiene un objeto como el hueso de una aceituna, una chapa, una antigua fotografía, un antiguo billete, y a través de esa memoria cuenta, según el artefacto que su bisnieta elige en la visita al abuelo, pues abre esta cajita, esta otra, va contando la historia de su vida con hechos históricos. También me gustaría llamar la atención del ilustrador Bagram y Bautuline. Este señor nació en Rusia, pero vive ahora en Estados Unidos. Es muy reconocido porque tiene una formación clásica de pintura, lo cual pues le permite haber ilustrado la idea de Paul Fleischmann de una manera genial. Es un señor que en cada libro que ilustra cambia la técnica y se asesora muy bien, estudia todo lo que es, estudia los trajes de la época, la luz, todos los detalles para poder ser fiel. Es un libro que introduce en la memoria. Aquí tengo otro libro, perdón un momento. Este libro es otra pequeña obra de arte y habla también de la memoria y se titula, ustedes perdonen, La visita de Nani. Está en una carpeta, está cosido, tiene muchos dibujos y recetas de cocina. Nani es una abuelita hindú que salió de joven de la India, cuando se partía la India con Pakistán, se fue a vivir como tantos hindúes
a África, en este caso Ghana, también volvió a la India, volvió a Reino Unido y como tiene nietos por todas partes, cada vez que llega en su maleta les trae comidas y recuerdos y a través de ella van narrando acontecimientos históricos. Es una delicia, no se la pierdan. Pero ahora llego al momento de la narrativa. Tenemos un autor que tendríamos que tratarlo un día, Premio Andersen, bueno, maravilloso, soy su seguidora, que es Roberto Innocenti, y Roberto Innocenti es un autor que de álbum, pero con mucho texto, tiene tanta importancia el texto, en algunos de sus cuentos tiene tanta importancia el texto como la ilustración, en otras apoyan una ilustración de tipo cinematográfica y narra acontecimientos importantes de una manera narrativa. En este caso, pues el libro que tenía en casa es Rosa Blanca, que narra la experiencia, lo que le pasó a una niña durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí ven ustedes, hemos decidido, mira, que voy a intentar colgar todos estos libros en las redes sociales con un pequeño comentario y aquí acabamos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Con ustedes hasta dentro de 15 días. Por favor, si conocen algún otro libro que les ha gustado, que pueda ayudar a los niños a comprender el concepto de la historia, como el concepto tiempo, el concepto acontecimiento, la selección de los acontecimientos, la memoria, pues no duden en comentárnoslo, porque además es difícil para educación primaria. En juvenil ya tenemos muchos y en alguna ocasión lo hemos hablado. Denos likes, que a nosotros pues, nos gustan mucho los likes, porque quiere decir que sabemos, tenemos una opinión del tema. Y si se atreven a escribir un poquito lo que más les ha gustado del programa, lo que más les ha llamado la atención, se lo agradeceremos. Con ustedes hasta dentro de 15 días. Gracias.